Esta semana surgieron los datos sobre el estado de la violencia en México y debo decir que son aterradores, o sea, son muy poco alentadores. Vamos a ver esta nota de Infobae o Infobay, todavía no sé cómo se pronuncia. Si alguien sabe de fonética, no me quiere describir cómo se pronuncia, está perfectamente bienvenido o bienvenida para hacerlo. Dice: violencia en México. En promedio, 100 personas fueron asesinadas cada día en mayo. México ha alcanzado un nuevo hito en la epidemia homicida que vive desde hace más de una década, que me parece una forma bastante adecuada de describir lo que decimos, una epidemia homicida. Dice: la nación de 127 millones de habitantes registró durante el mes de mayo 2.982 víctimas de homicidio doloso. O sea, casi 3.000 personas fallecieron en mayo. La cifra de 2020 registra un ligero aumento si se compara con el año anterior, que se contabilizaron 2.903 asesinatos. O sea, tampoco es que hace un año estábamos fantásticos, pero sí es un nuevo récord en ese sentido. En números absolutos, Guanajuato se posicionó con la entidad con más muertes violentas, 1903 entre enero y mayo. Detrás se encuentra el Estado de México con 1.225, Baja California con 1.157, Chihuahua con 1.139, Jalisco con 1.094 y Michoacán con 1.087. Y bueno, pues esto es la deuda más grande que tiene el gobierno de López Obrador y que no ha cumplido, pues no ha cumplido ni sus promesas de campaña al respecto, y menos en resultados. O sea, dijeras, bueno, o sea, no cumplió la promesa de abrazos no balazos y de amnistía y de toda esa cuestión, pero por lo menos hay resultados. Se cortó a la mitad la violencia. Digo, seguiré siendo mucha violencia, pero por lo menos uno podría decir, bueno, pues es la mitad de violencia del año pasado. Hoy no podemos decir eso. Hoy no se puede defender este aspecto del gobierno de López Obrador. Ahora, en este espacio se le da crédito cuando amerita, ¿no? En política exterior, en derechos laborales se ha avanzado bastante, salario mínimo, programas sociales. Hay cosas que se han hecho bien y se reconocen. O sea, que no quede en la mente, ¿no?, que en este espacio es contra López Obrador o pro López. O sea, no, pues aquí analizamos acciones. Y en tema de seguridad es un fracaso, claro. Fracaso completito. O sea, casi 100 personas al día murieron, cabrón. Digo, o sea, podemos hablar de la crisis de salud, podemos hablar del buen manejo o no. Yo creo que en términos generales, considerando lo raquítico que estaba el sistema de salud y que en muchos sentidos sigue estando, los resultados se han dado con lo que se ha tenido. Y me voy al principal indicador para mí, que es para una enfermedad que no tiene cura. Cada vez que alguien ha necesitado una cama de hospital, se ha logrado en México. O sea, se ha atendido a esa persona. Y hasta ahora eso se ha dado al 100%. O sea, todas las personas que han requerido una cama de hospital la han tenido por COVID-19. Y eso es un logro importantísimo que no hubiera ocurrido en cualquier otro gobierno de los que hemos tenido. O sea, eso no me queda la menor duda, porque no era un proceso de pulverización, privatización, desorganización y corrupción en el sistema de salud, como en muchos otros sistemas. Entonces sí estamos mejor de lo que hubiéramos estado en términos de salud. En términos de seguridad estamos igual, cabrón. Ahora, para que no todo se quede en crítica, ¿no? Y no se proponga, ¿por qué estamos igual, ¿no?, en la misma tendencia que decíamos antes, y cómo podríamos cambiarla? Y esto es algo que no me voy a cambiar, a cansar de decirlo, perdón, pero es que no se ha cambiado la estrategia. O sea, no, pero la Guardia Nacional y el general y es muy buena, pero la estrategia como tal no se ha cambiado.
que quede clarísimo. O sea, la estrategia es la militarización y la confrontación directa entre gobierno y el crimen organizado, ¿no? Las drogas, pues, la guerra contra las drogas, que empieza Calderón. O sea, aquí no se dice las cosas como son, de una forma visceral, sin estrategia, totalmente desarticulada y con esfuerzos, ¿no? Quizá algunos loables. Ahora sabemos que la mayoría probablemente no, por el contubernio que hacía, ¿no? que tenía el gobierno de Calderón con el crimen organizado, ¿no? Con el cártel de Sinaloa. La empieza Calderón, la continúa y explota Peña Nieto, y Obrador no ha modificado fundamentalmente la estrategia de seguridad en el país. O sea, organizó los cuerpos militares, ¿no? Desapareció algunos, ¿no? El servicio secreto que teníamos, ¿cómo se llama? ¿Sí era servicio secreto? Ese es Estados Unidos, ¿no? Aquí tenía otro nombre, según yo. Pero bueno, que eran militares en su mayoría. Organiza, ¿no? los diferentes cuerpos militares bajo el paraguas de Guardia Nacional, contrata muchísimas personas, les da equipamiento, no entrenamiento, tal, y les da más atribuciones. O sea, organizó y expandió los cuerpos militares. Y hoy mismo tienen atribuciones de seguridad pública, que nunca deberían tener atribuciones de seguridad pública porque no es su función, no están entrenados para eso. Tienen atribuciones en migración, que tampoco deberían tener atribuciones en migración porque no están entrenados para eso. Y no, la nueva, que ahora tiene atribuciones también en comercio, ¿no? en el tema de aduanas, que parece que la Marina ahora va a tomar esa parte, ¿no? Pero en la estrategia sigue igual, o sea, sigue la estrategia siendo guerra contra las drogas y guerra contra contra el crimen organizado. Esa es la crítica, ¿no? Ahora, ¿cómo podría cambiar esta situación? Y aquí lo hemos hablado y lo seguiremos hablando hasta el cansancio, modificando fundamentalmente el tema del consumo de sustancias, de un problema de seguridad a uno de salud pública. Y ahora esto cambiaría completamente el paradigma. O sea, si mañana, ¿no? metes una iniciativa que busque regularizar, ¿no? Legalizar, grabar y regular, quiero decir, las sustancias, o sea, se acaba el problema, cabrón. Y digo, hay antecedentes históricos para esto. Aquí hemos hablado de cuando la mafia fue mucho más poderosa en los Estados Unidos, ¿no? Al Capone y toda esta banda de criminales, era cuando el alcohol estaba prohibido en los Estados Unidos. Cuando se termina el dominio y el poder de la mafia, cuando legalizan, ¿no? graban y regulan las drogas. En este caso, ¿no? el alcohol. Lo mismo sucedería. Y se crean enormes industrias que pagan impuestos, que solucionan sus problemas a través de las cortes, ¿no? y los trajes y corbatas, y no a través de la fuerza. Porque cuando algo es demandado, pero no es legal, la gente lo va a tener sí o sí. O sea, bajo el esquema que tú me digas, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. O sea, para establecer una guerra necesitas criterios para determinar cuál es la victoria, ¿no? Y yo propondría, si vas a emprender una guerra contra las drogas, que los criterios sean, ¿no? la violencia tiene que disminuir, el consumo y producción de drogas deben reducirse, ¿no? Sí, 3 criterios básicos, simples, medibles, cuantificables, que si vas a emprender una guerra contra las drogas, o sea, deben ser tu meta, no tu objetivo principal, si es que quieres hacer esa guerra, ¿no? Que, o sea, está fundamentalmente perdida, pero digamos que quieras hacer esa guerra y quieres obtener esos resultados. Hoy en día, México produce más, consume más, y acabamos de ver que tiene más violencia que nunca. Entonces, bajo cualquier estándar, ¿no? básico de medición de cómo vamos con la guerra contra las drogas, la estamos perdiendo, y catastróficamente, cabrón. Porque, o sea, además le metiste recursos adicionales al ejército. El ejército nunca fue tan grande como hoy, y la sigues perdiendo. Entonces, ¿qué tal
que cambiamos la estrategia, cabrón, ¿no? ¿Qué tal que terminamos la guerra contra las drogas, que no ha funcionado para nada más que para producir estos niveles de violencia, y cambiamos la estrategia a un esquema de salud pública? Eso es lo que tendría que pasar. Ahora, voy a cerrar con una nota realista, ¿no? Y digo, esto, legalizar, grabar y regular las drogas no significa que vas a legalizar la violencia, ¿no? Y los asesinatos y el crimen y tal. Pero sí que puedes organizar un esquema amplio de desmilitarización, ¿no? Tanto del ejército como de los grupos de crimen organizado. O sea, ¿tú crees que si le ofrecieras a cualquier líder, ¿no? de estos grupos, ¿sabes qué, cabrón? O sea, no vas a ganar, pongamos números cerrados, ¿no? 1 millón de pesos. Evidentemente es mucho más, ¿no? Pero no vas a ganar 1 millón de pesos al mes, vas a ganar 600,000 pesos al mes, pero vas a vivir completamente seguro. O sea, ¿tú crees que no tomarían esa cuestión? Y digo, otro argumento que he escuchado en contra es, pero las familias, ¿no? de las víctimas del crimen organizado, o sea, permitirían que se les perdone, ¿no? A los que se les otorgue amnistía por esos crímenes al crimen organizado. Y ese, digo, o sea, es un tema visceral y es un tema complicado, y evidentemente habría que verlo caso por caso, pero mi intuición es que si alguien entiende la dimensión de la violencia en el país, son las víctimas de violencia. Y si tú le plantearas, vamos a implementar este esquema para que nadie tenga que sufrir lo que tu familia sufrió, creo que se puede llegar a convencer incluso a las víctimas del crimen organizado. Tenemos que cambiar el esquema, cabrón, la estrategia. O sea, podemos, digo, si hubiera recursos, podríamos duplicar el tamaño del ejército y emprender la guerra contra las drogas, y seguiríamos perdiendo. Porque no es un tema de recursos, no es un tema de fuerza, no es un tema de a ver quién las puede más, cabrón. O sea, así no funciona esto. O sea, mientras haya demanda de un producto que es ilegal, alguien lo va a ofrecer. O sea, lo legalices o no, pues mejor legalízalo, ¿no? Y o sea, no entiendo, cabrón. No entiendo cómo seguimos teniendo esta discusión cuando vemos los resultados que tenemos, cabrón. Pero bueno, no, pues cuéntame, o sea, ¿qué opinas de esto? Siempre leo los comentarios, la gente que comenta frecuentemente sabe que atiendo sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, sus quejas, sus mentadas de madre, incluso sus ataques ad hominem. Todo platicamos por allá. Pero honestamente yo no veo otra solución. O sea, de verdad. O sea, no sé qué evidencia tendrías que presentarme para cambiar de opinión, pero cualquier modelo. O sea, ves Estados Unidos, ves Portugal, ves Holanda, ¿no? Países Bajos, Uruguay, Colombia. O sea, el proceso de... ahí no llegaron a legalización, pero sí llegaron a llevaron un proceso complejo de amnistía. Pero bueno, o sea, soy todo oídos y todo ojos, ¿no? Para leer. Compartan, suscríbanse, toda la cuestión que debo decir, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por ver.